Vamos a hablar sobre el SCR. El SCR es un dispositivo electrónico de la familia de los tiristores. Estos son elementos pensados para manejar corrientes altas. Son ideales para el campo industrial y pueden en un momento dado sustituir a otros elementos mecánicos como los contactores. Su símbolo esquemático lo tenemos acá y aquí los nombres de sus terminales. El ánodo y el cátodo son los dos terminales que forman parte del circuito de potencia, en cambio la compuerta forma parte del circuito de control. Aquí vemos dos figuras de este tipo de elementos. El circuito básico sería colocar en serie a la carga los terminales de ánodo y cátodo. El SCR es pues una especie de interruptor controlado que nos permite que le llegue o no voltaje a la carga. Por medio de esta curva que tenemos en pantalla, vamos a explicar el funcionamiento del SCR. Acá tenemos varias partes de la curva. Entonces vamos a ver este trazo casi horizontal y este trazo casi horizontal también. En este diagrama de voltaje versus corriente, este trazo horizontal nos quiere decir de que en cierta circunstancia vamos a tener una corriente cercana a cero, es decir, que sea cual fuere el voltaje que tuviera en extremos el dispositivo, este no conduciría corriente, es decir, sería un interruptor abierto. Entonces, pero este interruptor va a empezar a conducir si se dan varias condiciones. Una de ellas es que el voltaje en directa sea igual a un cierto voltaje máximo. Y otra condición es que haya una polarización de la compuerta. En ese caso, el dispositivo, en vez de ser un interruptor abierto, se convierte en un interruptor cerrado. Entonces, ¿qué lo representa? Esta parte de la gráfica, que es vertical. Al ser vertical, nos dice que mantiene un voltaje constante entre sus terminales y que puede conducir cualquier corriente. La corriente dependerá del circuito externo, de la carga. Si la carga es una resistencia alta, pues la corriente será baja y viceversa. Y finalmente tenemos, ¿verdad?, esta parte de acá que es cuando se sobrepasa el voltaje de inversa y el dispositivo se deteriora. Ahora veamos acá estas formas de onda. Las formas de onda representan el voltaje en extremos del SCR y el voltaje en la carga. Recordemos el circuito. Tenemos en serie el SCR y la carga. Entonces aquí tenemos el voltaje, digamos que el voltaje sea un voltaje alterno. Entonces, siendo el SCR un interruptor, este va a estar o abierto o cerrado. Si está abierto, entonces no pasa corriente y todo el voltaje aparece en el SCR. Si el interruptor está cerrado, esto es como un alambre y todo el voltaje de la fuente aparece en la carga. Otra característica del SCR es que es básicamente un rectificador, es decir, que si va a pasar corriente, va a pasar únicamente de ánodo a cátodo. Nunca va a pasar de cátodo a ánodo. Entonces, volvamos acá
a nuestra figura. Entonces, siempre que tengamos en la fuente el semiciclo negativo, el SCR va a estar abierto, es decir, de que todo el potencial de la fuente va a caer en extremos del SCR. Por eso tenemos aquí el semiciclo negativo siempre presente en el SCR y no llega energía a la carga. En cambio, en el semiciclo positivo, a diferencia del diodo común, el SCR es capaz de conducir o no, y eso lo gobernamos a través de la compuerta. Si la compuerta se polariza, el dispositivo conduce, y si no se polariza, entonces el dispositivo no conduce. Aquí tenemos dos casos donde tenemos en un momento dado el dispositivo no conduce y luego empieza a conducir. Al conducir es un interruptor cerrado y la caída es cero. Y por el contrario, en la carga tenemos el voltaje de la fuente. Entonces aquí distinguimos dos cosas, ¿verdad? Un momento donde el SCR está bloqueado, ¿verdad? Y otro en que conduce. Entonces acá si lo vemos en forma de ángulos, ¿verdad? Si esta es una señal senoidal, decimos que aquí hay 0 grados, aquí hay 180, aquí hay 360, en el máximo son 90. Entonces vamos a hablar de un ángulo de disparo, que es el ángulo que se mide desde acá, desde el inicio del semiciclo positivo hasta que entra en conducción el SCR. Este es el ángulo de disparo. Y en este momento vemos que son 60 grados. 60 grados acá. Y vamos a hablar de este otro espacio desde que conduce hasta que deja de conducir. Le llamamos el ángulo de conducción. Sería el complemento, ¿verdad? 120 grados. 60 más 120 son 180. Entonces aquí tenemos el ángulo de disparo 60 y el ángulo de conducción 120 grados. En este otro caso vemos otra situación donde el disparo ocurre después. Entonces el ángulo de conducción en este caso es más pequeño. El de disparo sería 135 grados, el de conducción 45. Acá vemos la aplicación que tendría el SCR, es decir, si nosotros controlamos la cantidad de energía que le llega a la carga, entonces podemos controlar la potencia y la disipación de calor que pueda tener una carga. Entonces, para eso nos sirve el SCR, para controlar la potencia que le puede llegar a una carga, que puede ser una luminaria o puede ser una resistencia calefactora.